Buenos días, por favor, ¿podemos iniciar? Buenos días. ¿Se ve bien ahí? Sí, Bueno, el siguiente tema va a ser el de tuberculosis pulmonar. Ay, ¿sí cambió la diapositiva? no, Ahí. Sí se ve, nada más que dale modo de pantalla completa. A ver. Listo. Ahí ya. Bueno, por su definición, pues, se trata de una enfermedad que va a ser infectocontagiosa producida por micobacterias del complejo Mycobacterium tuberculosis. Y esta incluye a varias bacterias como la Mycobacterium hominis, Mycobacterium bovis, Mycobacterium africanum, y que van a afectar el parénquima pulmonar con alto grado de contagiosidad, pero que sin embargo van a ser va a ser una enfermedad prevenible y curable. Uy. Entonces, en cuanto a su epidemiología, se trata de una enfermedad que va a tener de 1.25 millones de personas. Bueno, en 2023 son una cifra de 1.25 millones de personas muertas por tuberculosis, de acuerdo a la OMS. Y también va a ser la enfermedad más mortífera para las personas con infección por VIH. Eh, en cuanto a los estados donde hay más casos nuevos y muerte, son estos que tengo del lado izquierdo, que son en Baja California, Veracruz, Guerrero, Sonora, Tamaulipas, Chiapas, Nuevo León y Tabasco. Y en donde estados donde hay más concentración de afectados por esta bacteria es en Tijuana, Mexicali, Ciudad de Juárez, Veracruz, Acapulco, Reynosa, Matamoros y Hermosillo. Todo esto de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud. En cuanto a su etiología, pues como les comenté anteriormente, esta enfermedad va a estar dada por el complejo Mycobacterium tuberculosis. Esto incluye a varias bacterias como la Mycobacterium bovis, que llega a ser importante porque se da por el consumo de leche no pasteurizada. Mycobacterium tuberculosis, que va a ser pues la más importante y la principal en este momento. También está la Mycobacterium africanum, Mycobacterium caneti, Mycobacterium caprae y Mycobacterium microti. En cuanto a su clasificación, se puede clasificar en extrapulmonar y pulmonar. La extrapulmonar va a estar en un 10 a 40% de los pacientes y esta puede afectar a distintos tejidos del cuerpo, como pueden ser los nódulos linfáticos, la pleura, el tracto genitourinario, meninges, los huesos y las articulaciones. Y su otra clasificación, que es la pulmonar, se puede dividir en primaria y posprimaria, que también se llama de tipo adulto o secundaria. En cuanto a la microbiología, pues se sabe que es un bacilo aerobio estricto, ácido alcohol resistente y que va a tener una pared rica en lípidos. Se sabe que estas bacterias no se pigmentan, sin embargo, sí se pueden teñir con la técnica Ciel-Nielsen. Y con esta técnica lo que se hace con esta técnica se puede ver que es una bacteria gram positiva. Pues básicamente los bacilos se van a teñir de color rojizo como se ve en esta imagen. También importante, pues que en su pared va a tener ácido micólico y pues esto es lo que hace que la bacteria no sea ni gram negativa ni gram positivo. En cuanto a su transmisión, pues va a estar determinada por la intimidad y la duración del contacto con un paciente con tuberculosis.
También importa el grado de infección que tenga este paciente y el entorno que estemos compartiendo con el paciente, bueno, con el enfermo. Eh, los pacientes que tengan la forma cavitada o laringia de esta enfermedad van a ser los más infecciosos. Y se transmite, pues, básicamente mediante las gotas que soltamos al estornudar o al hablar. Estas gotas van a tener un diámetro de menor a 5 a 10 micrómetros y pueden estar suspendidas en el aire durante horas. Eh, pues ya básicamente una persona estornuda o habla y estas gotas se dirigen hacia las vías respiratorias superiores de la otra persona y así la infectan. En cuanto a su patogenia, pues básicamente la bacteria tuberculosis va a ingresar en el pulmón y una vez aquí va a ser digerida por los macrófagos alveolares. Pero bueno, esta bacteria se va a multiplicar rápidamente y estos macrófagos van a ser destruidos. Posterior a esto, la bacteria se va a propagar hacia lo que son los ganglios linfáticos y una vez aquí, esta bacteria puede ser diseminación general, o sea, básicamente se puede ir hacia cualquier parte del cuerpo. 2 a 4 semanas después de esta infección, se va a dar una respuesta que daña los tejidos por hipersensibilidad de tipo 4. Esta respuesta va a dar una respuesta activadora de macrófagos, que lo que va a hacer es básicamente formar un granuloma, gracias a una activación de varias células del sistema inmunológico. Este granuloma se va a formar en el sitio donde se da la lesión primaria y pues estas lesiones se pueden curar por fibrosis o van a experimentar una evolución posterior. Estos bacilos que se pueden mantener viables o latentes dentro de los macrófagos o en el material necrótico durante años. En cuanto al cuadro clínico, pues los principales síntomas van a ser tos, expectoración en ocasiones hemoptoica, dolor torácico, síntomas generales como fiebre, sudoración, astenia, anorexia o pérdida de peso. Y podemos sospechar si las manifestaciones respiratorias o molestias generales duran más de 2 a 3 semanas de evolución y también sospechar en todo paciente con hemóptisis. Entonces tenemos una definición operacional que nos da la guía de práctica para la atención de la tuberculosis en niñas, niños y adolescentes. La definición es la siguiente: toda persona que presente tos con expectoración o hemóptisis de 2 o más semanas de evolución y en menores de 15 años que presenten durante 2 o más semanas tos con o sin expectoración y por lo menos uno de los dos siguientes: fiebre vespertina, diaforesis nocturna, detención del crecimiento o baja de peso sin causa aparente. Eh, pues si el paciente presenta estos síntomas, se va a clasificar como un caso probable de tuberculosis pulmonar. Y pues para el diagnóstico podemos hacer uso de la prueba de tuberculina. Esta prueba de tuberculina consiste en dar una inyección de 5 UT, que son 5 unidades de tuberculina, lo que equivale a 0,1 mililitros de esa solución. Esta inyección se va a colocar intradérmicamente en la cara anterior del antebrazo y posterior a la aplicación de la inyección debemos observar que se forme una roncha o un abón. Algún esta prueba tiene inconvenientes y es que casi todas las proteínas presentes en la prueba de tuberculina no son exclusivas de Mycobacterium tuberculosis. Esto quiere decir que si el paciente ha sido expuesto anteriormente a otros tipos de bacterias del complejo de tuberculosis, la prueba puede salir positiva. E incluso puede salir positiva si ya fuiste vacunado con la vacuna de BCG, que pues es prácticamente en todas las personas de México. La lectura se va a efectuar a las 48 a 72 horas después y hasta los 7 días. Lo que debemos observar es una induración en milímetros. Si es mayor a 5 milímetros, se va a considerar una prueba positiva. Pues les dejo la imagen de lo que es la induración que se
que se observa después de la prueba. Entonces, para el diagnóstico también podemos hacer el uso de radiografías. En este caso tenemos una radiografía de tórax de un enfermo con una diseminación broncogénica de una tuberculosis pulmonar. Lo que observamos en la radiografía, pues, son opacidades múltiples que van a ser bilaterales, con un aspecto nodular e infiltrados que van a estar mal definidos. Estos van a estar principalmente distribuidos en lo que son los lóbulos medios y superiores. Y pues se observa que un patrón heterogéneo difuso, sin una sola consolidación. Y esto nos orienta más a que se está dando una diseminación broncogénica. Esto quiere decir que básicamente los bacilos han pasado del parénquima pulmonar a lo que son los bronquios y de aquí se han distribuido por todo el árbol bronquial, creando así múltiples focos en lo que es el parénquima pulmonar. De la izquierda, una radiografía de tórax de un niño con tuberculosis en la que se observa una afectación ganglionar iliar y paratraqueal derecha. Y del lado derecho, una radiografía de tórax de un enfermo con una tuberculosis pulmonar en la que se observa una gran cavitación en lo que es el vértice del pulmón derecho. En este caso también se observan opacidades múltiples, mal definidas en ambos pulmones, con distribución heterogénea. Además, se distinguen lesiones nodulares pequeñas y confluentes compatibles con focos de siembra broncógena. Del lado izquierdo, otra radiografía de tórax que muestra un agrandamiento de los ganglios linfáticos ciliares derechos con una infiltración hacia el tejido pulmonar circundante en un niño con tuberculosis primaria. Y del lado derecho se observa una radiografía de tórax que muestra un infiltrado en el lóbulo superior derecho y una cavidad con nivel hidroaéreo en un paciente con tuberculosis activa. Aquí se observa la cavitación con el nivel hidroaéreo y se puede observar esta línea horizontal que nos orienta a, pues, que está habiendo líquido dentro de la cavitación. Eh, También tenemos esta radiografía que muestra infiltrados miliares del tamaño de un grano de mijo en ambos pulmones de un niño. Este signo radiológico asemeja a lo que es el grano de mijo, que es prácticamente un cereal redondo de color amarillo y sabor a nuez, que es este que les pongo aquí en medio. Este patrón radiológico va a ser característico de la diseminación miliar en el pulmón y se debe a la siembra hematógena masiva de bacilos tuberculosos que alcanzan y se implantan en múltiples focos a lo largo de todo el parénquima pulmonar. Y bueno, para el tratamiento, Antes nada más de vamos pasar a al hacer, tratamiento, sí, bueno, dentro de los estudios que tenemos diagnósticos, aparte de los que has mencionado de la prueba de tuberculina, la prueba cutánea de tuberculina, tenemos también que comentar del GeneXpert, por ejemplo. No sé si viste algo de análisis molecular, que actualmente es muy utilizado, o los SIGRAS, que son análisis de sangre para tuberculosis. Otro, por ejemplo, es la búsqueda del liporabinomanano en orina también, pero como que, bueno, y dependiendo del paciente, porque por ejemplo, si son niños y no expectoran, no podríamos tomar cultivos. También los cultivos son otro punto diagnóstico importante. Cuando son niños, lo que hacemos a veces es meter una sonda a estómago, orofaringia, nasofaringia, dependiendo, y tomar muestra de ahí. Tomamos muestra 3 días seguidos y mandamos a cultivar en busca de estos bacilos ácido alcohol resistentes. Cuando son, por ejemplo, más pequeñitos, a veces, bueno, cuando son más pequeñitos metemos la sonda, pero cuando ya expectoran los pacientes, después de los 5 años, ya logran la expectoración, podemos también hacer cultivos de expectoraciones inducidas, los ponemos a nebulizar con pura solución salina
y muchas veces los mayores de 5 años logran arrojar expectoración. Ya los más grandes, pues sin problema podemos tomar cultivo también de expectoración. Entonces acuérdense de la prueba de tuberculina porque pues es muy habitual que la encontremos en la mayoría de los hospitales, inclusive en medios rurales. Los SIGRAS, estos son en sangre, para detectar la presencia de los microorganismos. Y también, bueno, la radiografía de tórax, que también su compañero ya comentó, el análisis de esputo, los cultivos, que nos pueden ayudar a identificar la micobacteria, el análisis molecular que les comentaba, el GeneXpert, y en orina, lipoaraminomanán. ¿Sale? Y esos serían como la batería diagnóstica. Y aquí hay muchas cosas, puntos finos que hay que determinar en el tratamiento. Aquí echen ojo, porque, por ejemplo, ¿qué hago si un paciente dejó de tomar un mes el tratamiento? Entonces, todos estos puntos, a ver si ahorita en tratamiento nos los comenta su compañero, si no tocamos un poquito del tratamiento. Adelante, por favor. Y bueno, para el tratamiento vamos a hacer uso de estos 4 fármacos que son la isoniazida, la rifampicina, la piracinamida y el etambutol. La dosis en adultos de la isoniazida va a ser de 5 miligramos por kilogramo a dosis máxima de 300 miligramos. Y la dosis pediátrica va a ser de 7 a 15 miligramos por kilogramo de peso, con dosis máxima igual de 300 miligramos. En el caso de la cianacida, los principales efectos tóxicos van a ser la hepatotoxicidad y una neuropatía periférica. Para la rifamicina de adultos, la dosis de 10 miligramos por kilogramo a dosis máxima de 600 miligramos. Y la dosis pediátrica va a ser de 10 a 20 miligramos kilogramo a dosis máxima de 600 miligramos. El libro nos dice que la rifampicina va a teñir de color anaranjado los fluidos corporales, como la orina, la saliva y las lágrimas. Y después tenemos a la piracinamida. Esta se da en una dosis de adulto de 25 miligramos por kilogramo a dosis máxima de 2 gramos. Y la dosis pediátrica que es de 30 a 40 miligramos por kilogramo. Se nos dice que la piracinamida puede causar hiperuricemia y que la gota clínica pues va a ser rara. El etambutol se da en una dosis de 15 miligramos por kilogramo de peso y la dosis pediátrica va a ser de 15 a 25 miligramos por kilogramo de peso. Los principales efectos adversos del etambutol van a ser neuritis óptica, lo que puede causar un escotoma central y también se puede ver afectada la capacidad de ver el color verde. También tenemos algunos regímenes del tratamiento. Se nos dice que durante la fase intensiva se van a destruir la mayoría de los bacilos y van a mejorar los síntomas. Y por lo general el paciente se vuelve no infeccioso, eh, pero aún así se debe continuar con la otra fase, pues pueden quedar algunos bacilos activos. Se nos dice que el no cumplimiento de este régimen de tratamiento va a ser el impedimento más importante para curar la enfermedad y que todos los pacientes deben tener cultivos de esputo negativos después de 3 meses de tratamiento. Si el cultivo es positivo, se debe sospechar de que el tratamiento ha fracasado o que hay una resistencia a los medicamentos. Y para pacientes que tienen hepatitis sintomática y pacientes con elevación de la aspartato aminotransferasa, se debe suspender el tratamiento y hay que reiniciar medicamentos uno por uno después de que se haya recuperado la función hepática. Y ya por último, para la vacuna del BCG, se da una cepa atenuada de Mycobacterium bovis, que es el bacilo de Calmette-Guerin, y esto va a proteger a los bebés y niños de las formas graves de tuberculosis que pues, nos pueden dar meningitis y la enfermedad miliar. El esquema de vacunación de la BCG es el siguiente: se da una dosis de 0.1 mililitros intradérmicamente en la región deltoidea del brazo derecho, en la región superior del músculo deltoides. Y
Debemos vacunar a niñas y niños menores de 5 años y excepcionalmente a menores de 14 años que no hayan sido vacunados antes. En cuanto a las contraindicaciones, pues no se debe vacunar en embarazo, en presencia de enfermedades como leucemia, linfomas, neoplasias malignas. También si el paciente está sometido a un tratamiento inmunosupresor o si posee alguna inmunodeficiencia. Y eso sería todo de tuberculosis, doctora. ¿Viste algo del TAES? A ver, ahí tienes. Ahí tienes fase Me salté esta. inicial. Ajá. Este es el TAES. Entonces, el TAES es el tratamiento que se da para tuberculosis y se abrevia TAES porque el nombre completo es tratamiento acortado estrictamente supervisado. Es muy importante que los pacientes cumplan como tal con todas las dosis del TAES. El tratamiento, aquí tienes así como que el super resumen de todo esto. Se da en 2 fases. La primera fase son 2 meses de duración. Aquí dice fase inicial, duración 2 meses. ¿Qué fármacos vamos a utilizar? Isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol por 2 meses. Lo vamos a dar diario de lunes hasta el sábado. El domingo se excluye. Vamos a dar más o menos, no más o menos, vamos a dar en total 52 dosis en estos 2 meses de duración, pero es importante que el paciente acuda a la clínica, por eso dice estrictamente supervisado y el personal se debe asegurar, como algún promotor de salud, por ejemplo, etcétera, o sea, no forzosamente el médico, pero sí personal que esté comprometido con que el paciente tome el medicamento y debe hacerse diario. Si el paciente no va a la clínica, el personal de salud tiene que acudir a la casa del paciente. Y después de esta primera fase inicial, nos vamos a 4 meses más, que son la segunda etapa, con 104 dosis en estos 4 meses, igual excluyendo el domingo, ya nada más con 2 fármacos, con la isoniazida y la rifampicina, ¿sí? Este tratamiento tiene un total entonces de 6 meses de duración en los cuales nosotros tenemos que estar tomando pruebas de función hepática, pruebas de función renal, estar continuamente interrogando datos como los que comentó su compañero por los efectos adversos que son muy importantes en estos fármacos. Muchas de las veces el paciente ni siquiera termina el TAES, fallece antes y no tanto por la enfermedad, más bien por las complicaciones. A veces hay hepatotoxicidades tremendas, llegan a falla hepática y los pacientes fallecen finalmente por alguna otra causa. En los niños la dosis va a miligramos por kilo de peso, como todo en pediatría. Y también, obviamente, aquí acuérdense del estudio de los contactos, ¿sí? Si el paciente por alguna situación suspende el tratamiento por 1 mes, nosotros tenemos que tomar cultivos y volver a iniciar nuestro TAES. Y otra cosa, también estas muestras de cultivo, si el paciente ya expectora o se le hace un esputo inducido o se le toma una muestra de líquido de jugo gástrico y se lleva a estudiar, todas estas muestras se mandan al INDRE. El INDRE es un laboratorio especializado en todas estas enfermedades infectocontagiosas. No sé si lo han escuchado. No sé si les suene INDRE. Es el Instituto de Diagnóstico de Referencia Epidemiológica que tenemos a nivel nacional. Entonces, este laboratorio, este instituto, nos dice, tu bacilo aislado es resistente a tal, tal y tal fármaco. Y como segunda línea para este microorganismo resistente, nosotros tenemos que tomar tal y tal y tal antibiótico, ¿no? Tal y tal medicamento. Entonces, por eso es muy importante que mes con mes estos pacientes lleven un control de estos cultivos para ir viendo la respuesta al tratamiento que están teniendo, además de los efectos adversos. Entonces, es muy importante identificar los casos que tengan
y si hay algún cultivo ya negativo, de todas maneras el tratamiento se tiene que completar. O sea, si en el mes 2 de tratamiento, digamos, ya el cultivo es negativo, yo tengo que cumplir con mi tratamiento forzosamente de 6 meses, porque hay una alta reincidencia. En la actualidad hay mucha resistencia ya a los fármacos antituberculosos y pues no se han descubierto más antibióticos, ¿no? Entonces sí es muy importante que el tratamiento se siga al pie de la letra para evitar las resistencias, porque una recaída o un abandono, cuando el paciente deja de tomar ya el medicamento por un mes y tenemos que volver a iniciar, ya la tasa de beneficio o de curación ya es menor. Entonces, sí es importante esto. Todo nuestro país es un lugar endémico para esta enfermedad, entonces sí es muy importante comentarlo. Lo que les decía bueno, esto es para las extrapulmonares, ¿no? O sea, perdón, para el daño pulmonar, etcétera, y casos leves. Pero, por ejemplo, también hay un padecimiento que afecta ya, por ejemplo, a cerebro. ¿Sí vieron eso? Cuando ya afecta al sistema nervioso central la tuberculosis. ¿O no? ¿No? Cuando ya tenemos afección al sistema nervioso central, ya son casos como que más, obviamente complicados, con una alta mortalidad. En realidad es una forma grave ya de la tuberculosis y aquí podemos echar mano también de algunos esteroides. Los pacientes pueden cursar con meningitis, pueden tener afección, por ejemplo, nerviosa, una mielitis transversa también puede haber convulsiones, etcétera. Y sobre todo hay que buscar factores de riesgo. Cuando los pacientes están inmunosuprimidos, están con alguna enfermedad, no sé, VIH, algún tipo de neoplasia, pueden llegar a desarrollar tuberculosis a nivel del sistema nervioso central. De hecho, la vacuna que tenemos, que nos presentó su compañero, creo que es en la siguiente diapositiva, esa vacuna nos protege contra las formas graves de tuberculosis. O sea, ahí viene, miren, hasta abajo. Protege a los bebés y los niños de las formas graves como la meningia y la enfermedad miliar, que serían los dos órganos en los que peores les va, ¿no? A estos pacientes. Entonces, tiene una respuesta cruzada, sí, para tuberculosis pulmonar la vacuna, pero sobre todo es para protección meningia. ¿Sale? Los niños, vacunar a niños y niñas menores de 5 años excepcionalmente, a menores de 14 años que no hayan sido vacunados. Esto es muy importante cuando viene algún extranjero a vivir a nuestro país también, ¿no? Tomarlo en cuenta. Aunque tenga más de 14 años, si nunca ha sido vacunado, también debe recibir la vacuna. Contraindicaciones, pues sí, el embarazo, si tienen alguna enfermedad, claro, leucemia, linfomas, o sea, si ya están en inmunosupresión, ya la vacuna ya no. Por eso todos los pacientes que van a iniciar quimioterapias, se tiene que revisar bien la cartilla de vacunación, ver qué vacunas les falte y aplicar antes de empezar la inmunosupresión por cualquier cosa, ¿no? Aquí el trasplantado, etcétera. Eso sí, ténganlo muy en cuenta. Y algunas personas, fíjense que la mayoría de las veces esta vacuna ven que tiene una evolución. No sé si les ha tocado ver niños con la vacuna de tuberculosis. ¿Alguien ha visto vacuna de tuberculosis? ¿Cómo va evolucionando la vacuna? ¿No les ha tocado ver? No, doctora. Bueno, a ver, podría buscar ahí una imagen en internet de toda la evolución de la cicatriz de la vacuna de tuberculosis. Así pónganle vacunación, no sé, evolución de la vacuna. Porque la vacuna va sufriendo diferentes cambios. Primero es una pápula, luego se hace una mácula, luego la vacuna se hace como un nodulito y ese nódulo se hace un absceso y revienta. Ajá. Se rompe el absceso y ya después forma la costra y nos deja la cicatriz, que es una cicatriz retráctil. Pero esta es la evolución normal y muchas veces llegan los pacientes así de que no es que lo vacunaron, pero mire qué le pasó, y eso es una evolución normal de la vacuna. Entonces es importante que lo vean por si alguna vez les toca. Y en todo el tiempo que yo
llevo desde que soy estudiante, digamos, desde que fui estudiante de medicina, a la actualidad solamente en una ocasión me tocó ver en una niña que no tenía, ¿cómo se llama? No tenía cicatriz, de BCG. Entonces, interrogando, sí se le colocó la vacuna, pero no tenía cicatriz, no tenía adenopatías, no tenía nada, ¿no? Axilares, en cuello, no tenía nada. Lo único es que empecé a sentir un nódulo a nivel del deltoides. Entonces, lo que pasó es que esta vacuna se encapsuló y la reacción no se llegó a ver en piel. Entonces, sí puede haber gente que no tenga cicatriz, sí. Obviamente hay que interrogar bien si se la colocaron o no, hay que ver la cartilla y eso, pero sí puede evitarse. Y es que es una evolución muy florida, o sea, es un cuadro de verdad, ¿sí la encontraron o no? Sí, doctora. Sí, doc. Entonces, pues vean las imágenes, vean cómo sí es un cuadro muy aparatoso, ¿no? Como para pasar desapercibido. Y en esta niña no hay cicatriz. La cicatriz que dice acá abajo, queloide, es una cicatriz retráctil, más bien. No tiene nada en el brazo, pero sí, ella tuvo ese nódulo que se hace entre el músculo, pues, o sea, no, y se reabsorbió con el tiempo, porque sí me comentó su mamá que llegó a tener ella le sintió el nodulito, una bolita en el brazo, que se fue haciendo más pequeña porque sí tuvieron la curiosidad de irle midiendo. Eso fue lo único raro que notaron con la vacuna. Y no tiene cicatriz. Vale, bueno, ¿alguna duda de tuberculosis? Tuberculosis a nivel radiográfico, recuerden esta imagen que les pasó su compañero, ¿no? En puntilleo, como granos de mijo. Eso es lo que reportan los libros, ¿no? Siempre nos dicen como semillas de mijo. ¿Y qué es el mijo? Pues es un grano, es un cereal muy chiquitito. Entonces, por eso este puntilleo también lo llaman puntilleo como en cabeza de alfiler. Eso también lo podemos encontrar descrito en los libros. ¿Alguien tiene alguna duda de esto? No, doctora. Bueno, si no hay dudas, vamos por favor a continuar con el siguiente tema. Doctora, bueno, una pregunta. ¿Cuál era la dosis que mencionó en la primera fase de TAES? ¿Cómo la dosis? O sea, cada fármaco tiene... Es que en México muchas veces no encuentras, por ejemplo, como tal el TAES, a veces lo tienes que armar. Entonces, las dosis van idealmente, bueno, yo seré pediatra, ¿verdad? Pero por eso me he acostumbrado como a poner todo por kilo. Muchas veces ya vienen las tabletitas ya específicas, pero si no, tienes que estar buscando tus fármacos y hacer tu paquete. Aquí les puso ya su compañero por kilo, digamos. Y sí, literal, tienes que estar buscando tu fármaco individualmente. Hay países donde ya viene como el blister y trae tus pastillitas. No sé si han visto el Paxlovid, por ejemplo, que trae para COVID. El medicamento ya, como son 2 antivirales, ya lo trae como el blister, trae las pastillas que te vas a tomar y listo. Pero por kilo sería aquí. Serían 2 meses. ¿Mande? No, gracias. Ok, bueno, por kilo están aquí. Acuérdense que hay que estar tomando laboratorios diario. Y en los pacientes pediátricos, sí estar como muy, pues así como que lo que se manda aquí en pediatría, sí es posible unirlos, porque muchas veces los podemos mandar a droguerías. Por ejemplo, tal vez tú no puedas pasarte una pastilla, no sé, de 300 miligramos, ¿no? De isoniazida, vamos a poner un ejemplo con el paciente pediátrico. Entonces tú mandas, de acuerdo a la dosis que le toque, no sé si el paciente pesa, ¿qué les gusta? ¿10 kilos? Unos 10 kilitos de isoniazida y tienes aquí tu dosis de 7 a 15 y aquí te ponen como el promedio 10, entonces
y es por 10, serían 100 miligramos de máximo 300 miligramos en un pediátrico, pero ponle que le vas a dar 100 miligramos. Y entonces, ¿cómo viene tu presentación? La presentación de la isoniazida vienen tabletas, por ejemplo, de 150, vienen de 200, dependiendo de la que tú encuentres. Lo mandas a la droguería a fraccionar. Entonces la droguería te hace una capsulita, si es que se puede pasar las cápsulas, del polvito ya de 100 miligramos, igual con la rifampicina, piracidamina, todas, ¿no? Te hace tus capsulitas y ya está como tal el gramaje correcto, y entonces tú en una jeringa con agüita y todo se lo das al paciente. Igual te pueden hacer jarabes, o sea, todo lo que sea soluto te lo pueden pasar también, o sólido te lo pueden pasar a un jarabe y también administrarlo. Recuerden que estos fármacos también son muy sensibles a la luz. Entonces tenemos también que cubrirlos de la luz. ¿Vale? Sí, doctora, gracias. Vale. Adelante, por favor. En el siguiente tema nos habla acerca de las manifestaciones pleuropulmonares no infecciosas en el SIDA. Como introducción, pues la afectación pleuropulmonar ha sido y sigue siendo una de las principales causas de morbimortalidad en el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, a pesar del número de infecciones oportunistas que se ha producido tras la introducción de los tratamientos antirretrovirales. Entonces, en esta tablita nos ponen las complicaciones pulmonares no infecciosas más frecuentes en el SIDA y en la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, dentro de las cuales tenemos al cáncer de pulmón, al sarcoma de Kaposi, al linfoma no hodgkiniano, al enfisema pulmonar, a la hipertensión pulmonar y a la neumonitis intersticial no específica. Entonces, comenzando con lo que es el cáncer de pulmón asociado con el SIDA, el libro nos dice que los factores de riesgo más importantes van a ser que una persona pues esté infectada con el virus de la inmunodeficiencia humana, que el paciente tenga menos de 40 años de edad, que sea de sexo masculino o que consuma tabaco. Nos dice que el adenocarcinoma va a ser el tipo histopatológico más frecuente de este tipo de cáncer. Y en cuanto a su etiopatogenia, pues se tiene la teoría de que hay una activación de oncogenes por la acción de distintos virus, algo similar a lo que se ha descrito para el virus de Epstein-Barr, el linfoma y el virus de inmunodeficiencia humana. En cuanto a la clínica, podemos encontrar tos, dolor torácico o hemoptisis. En realidad los síntomas no cambian a que si no tenemos el VIH. Y cabe destacar que hay una aparición de un síndrome general más acentuado en los infectados por el virus de la inmunodeficiencia humana. Por otra parte, el curso de la enfermedad va a ser más rápido y la supervivencia va a ser menor. Se nos dice que el tiempo de supervivencia va a ser de 1 a 10 meses tras el diagnóstico de cáncer y que usualmente el cáncer ya se va a diagnosticar en estadios avanzados, ya en estadios tipo 3 o superiores. El estadio 3 pues va a ser cuando el tumor ya se ha extendido a ganglios linfáticos alejados del tumor o ha invadido otros tejidos pulmonares, otros tejidos no pulmonares cercanos, por ejemplo, vasos del espacio entre los dos pulmones, que es el mediastino, corazón, esófago, etc. Y el cáncer de pulmón debe incluirse en el diagnóstico diferencial de las lesiones radiográficas que se detectan en los individuos infectados por el virus de inmunodeficiencia humana, sobre todo si se trata de enfermos fumadores, consumidores de marihuana o adictos a drogas por vía parenteral. En cuanto al pronóstico, se nos dice que no hay evidencia científica que ponga en duda la utilidad del tratamiento quirúrgico cuando el tumor es resecable y operable, y que la quimioterapia debe valorarse muy determinadamente por el riesgo de inducir la aparición de infecciones oportunistas, y el papel de la radioterapia
radioterapia se va a limitar a la paliación de los síntomas, sobre todo del dolor. Continuando con lo que es el sarcoma de Kaposi, los factores de riesgo para esta enfermedad van a ser personas infectadas con VIH, y se atribuye al virus del herpes humano tipo 8. Ahí aquí me equivoqué. En cuanto a su etiopatogenia, nos dice que la infección de las células endoteliales por el virus del herpes humano tipo 8 va a hacer que se expresen proteínas que propicien un estado inflamatorio angiogénico. El sarcoma de Kaposi se trata de un tumor de bajo grado de malignidad y puede ser la primera manifestación del SIDA. En cuanto a su epidemiología, pues es relativamente baja, con 0.03 casos por cada 1000 pacientes por año. Y en cuanto a la clínica, pues no va a ser diferente a que si no tenemos el virus de VIH. Se va a presentar tos, disnea, hemoptisis y dolor torácico. Entonces puede haber algunos hallazgos radiológicos. En la tomografía de la izquierda podemos observar opacidades nodulares irregulares y bilaterales, que están señaladas por lo que son las flechas rojas, e infiltraciones ubicadas a lo largo de los haces broncovasculares, que están señaladas por las flechas blancas. Y en la radiografía de la derecha se van a observar opacidades irregulares y de distribución central en campos inferiores en ambos pulmones, que son los que están señalados por las flechas amarillas y rodeados por los círculos blancos. Y además se pueden observar lesiones en lo que es la zona iliar, que están señaladas por las flechas rojas. El sarcoma de Kaposi puede afectar al parénquima, presentándose como un patrón intersticial o nodular, y cursar con tos seca y disnea, además de que puede cursar con hipoxemia. En la radiografía de tórax podemos encontrar infiltrados parcheados de distribución periliar en un 60% y en un 25% nódulos mal definidos. Y se nos dice que se debe realizar una biopsia a cielo abierto si la clínica y las radiografías o cualquier estudio de gabinete no es definitorio como tal. Y en cuanto a la afectación endobronquial, esta ocurre en el 50% de los pacientes con sarcoma de Kaposi cutáneo y vamos a observar lesiones violáceas o rojizas brillantes muy vascularizadas que se sitúan sobre todo en la mucosa de las vías aéreas inferiores, pero también se pueden encontrar en las vías aéreas superiores. Y pues estas lesiones las podemos observar mediante un broncoscopio. 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 Se nos dice que el tiempo de supervivencia va a ser de 2 a 10 meses en pacientes que no son sometidos al Targa, que es básicamente el tratamiento antirretroviral al que se someten estos pacientes. Bueno, en cuanto al tratamiento, nos dice que el tratamiento del síndrome de Kaposi pulmonar va a ser paliativo en casi todas las ocasiones. Y los fármacos de primera línea para el sarcoma de Kaposi van a ser la doxorubicina y la daunorubicina. El empleo del Targa ha conseguido que sea menor el número de pacientes afectados y que a veces se logre una regresión de las lesiones. Y en general el tratamiento consigue aliviar los síntomas respiratorios, pero apenas mejora las imágenes radiológicas. El siguiente va a ser el linfoma asociado al SIDA. Este va Aquí a ser antes un nada más de linfoma, continuar, una pregunta. ¿Hay sí, alguna mención sobre tuberculosis y SIDA? creo que no. No. Bueno, entonces vamos a comentar algo rápido. Hay un síndrome que se llama síndrome de reconstitución hiperinmune. Cuando un paciente está con déficit de CD4 porque tenga VIH, lo que sea, nosotros y tiene tuberculosis a la vez, pero digamos que no está manifestada clínicamente,
y le empezamos a dar tratamiento antirretroviral, este paciente hace una respuesta exagerada, una respuesta exagerada en cuanto a tuberculosis, cuando se empieza a recuperar su inmunidad. Entonces es importante identificar estos casos, o sea, en los pacientes con VIH también, investigar antes del inicio de los antirretrovirales que no haya tuberculosis, para que demos el TAES un tiempo antes, de 4 a 8 semanas, y luego demos los antirretrovirales, porque si no se hace una respuesta exagerada del organismo. ¿Sí? Ya solo es eso, es el síndrome de reconstitución hiperinmune si lo quieren buscar. Adelante, por favor. Bueno, seguimos con el linfoma asociado al SIDA. Pues este va a ser un linfoma no Hodgkin, que va a tener un alto grado de malignidad y va a ser la segunda causa de malignidad más frecuente en el SIDA. Se nos dice que suele diagnosticarse tarde. Y en cuanto a los hallazgos radiológicos, pues podemos encontrar masas pleurales y intrapleuropulmonares de predominio periférico y a veces cavitadas. También puede haber afectación pleural unilateral o bilateral, con lesiones parenquimatosas y linfadenopatías. La forma de manifestación más habitual va a ser la diseminada con compromiso pulmonar y la punción por biopsia nos va a permitir diferenciar de otras patologías como el carcinoma broncogénico. En cuanto al diagnóstico, pues se debe realizar una biopsia pulmonar a cielo abierto y se nos dice que la supervivencia ha incrementado gracias al TARGA y se cifra en el 41% a los 2 años. Bueno, seguimos con el enfisema pulmonar asociado al VIH. Esta va a ser la neumopatía más frecuente en estos enfermos. En sujetos adictos a las drogas parenterales, se ha postulado la posibilidad de que la lesión enfisematosa pudiera deberse a sustancias como las fibras de algodón, el talco, la celulosa o el almidón, que poseen estas drogas parenterales y que dañarían el lecho capilar al filtrarse por el pulmón. Además, se nos dice que hay que poner cuidado en que el paciente no consuma metadona o metilfenidato, ya que al ser administrados por vía intravenosa pueden ser capaces de originar un enfisema. En esta tablita se muestran los mecanismos patogénicos postulados en el origen de la enfermedad enfisematosa asociada con el SIDA y con la infección por el VIH, dentro de las cuales tenemos alteraciones en la regulación de las metaloproteasas de la matriz conectiva, una alveolitis por linfocitos CD8, malnutrición, citotoxicidad directa, desnutrición, alteración de los niveles de glutatión o liberación local de citocinas. En cuanto a su patogenia, pues se tienen distintas teorías. Se puede dar por una inadecuada regulación de la síntesis de metaloproteasas macrofágicas, una influencia de la malnutrición, un efecto citotóxico directo del VIH sobre los macrófagos, capaz de estimular la liberación de las elastasas pulmonares, o una alveolitis causada por linfocitos CD8 al inducir la secreción de interferón gamma y diversas citocinas como el factor de necrosis tumoral alfa y el factor estimulante de colonias de granulocitos monocitos. En cuanto al diagnóstico, se pueden realizar pruebas funcionales respiratorias que debido a una hiperinsuflación pulmonar y el atrapamiento aéreo nos puede dar una disminución de la capacidad de difusión alveolo-capilar del monóxido de carbono y un aumento del volumen residual y de la capacidad residual funcional. Entonces, esta es una tomografía computarizada torácica de un enfermo con síndrome de inmunodeficiencia humana, inmunodeficiencia adquirida, en la que se observan los hallazgos característicos de un enfisema pulmonar. La siguiente es la hipertensión pulmonar asociada al SIDA. Esta va a ser una complicación poco frecuente que solo está en un 0.5% de los pacientes con VIH. El mecanismo por el que se da esta infección, por el que esta infección
por el que la infección por el VIH determina la aparición de una hipertensión pulmonar, pues no se conoce como tal, pero se asocia a una alteración de la homeostasis de las células endoteliales pulmonares y este parece ser el mecanismo más importante en el desarrollo de la hipertensión pulmonar que se asocia con la infección por el VIH. También se ha asociado a una predisposición genética eh, por el antígeno leucocitario humano DR6 y el antígeno leucocitario humano DR52. Y en cuanto a las manifestaciones clínicas, puede haber disnea durante el ejercicio, al inicio y finalmente en reposo, cianosis, dolor torácico, mareos o síncopes, taquicardia, fatiga, edema en miembros inferiores. Y en cuanto al tratamiento, pues se nos dice que no hay un tratamiento como tal específico. Se pueden usar agentes antirretrovirales y vasodilatadores. Y nos mencionan estos medicamentos, que es el Lilopros, que al ser inhalado va a reducir las resistencias vasculares sistémicas, y el Bosentan, que mejora la clasificación de la New York Heart Association. Y ya por último tenemos a la neumonitis intersticial difusa, no específica e infección por el VIH. Esta va a ser una entidad de origen desconocido, se da por diversos agentes, incluido el VIH. Su prevalencia oscila entre el 4,6 y el 38%. Va a ser más frecuente en África y entre los consumidores de drogas parenterales. Y el diagnóstico diferencial debe establecerse sobre todo con la neumonía por Pneumocystis jirovecii. La disminución de la eh, de, de la ahí se me olvidó. Doctora, ¿me recuerda qué es esto? Doctora. Bueno, la radiografía de tórax y la TAC torácica evidencian la presencia de infiltrados celulares o intersticiales e incluso de bronquiectasias. Y ya sería todo. ¿Todo claro, chicos? ¿Tienen alguna duda de estos temas? No, doctora. ¿Todo bien? Sí. Ok. ¿Traen algo más preparado? Em, ¿Algo de supuración? Vale, vamos a ver esto, por favor, de supuración. Ya para acabar con todo lo infeccioso respiratorio. sí, doctora, creo que solo esto no lo tenemos terminado, lo de superación. Ok. Bueno, si no está ¿Será terminado, que lo podemos continuar en la otra clase? sí, lo vamos a continuar en la otra clase, pues sí. El viernes 12, entonces. Entonces, miren, para el viernes, por favor, terminamos lo de supuración, que es empiema, absceso, bronquiectasias, y vemos enfermedad pulmonar intersticial. A ver si nos da chance, ¿vale? Porque si el lunes no nos vamos Sí. a ver si hay que adelantarle. ¿Sale? Nos vemos entonces el viernes. Sí, doctora, gracias. Disculpe, Sí, doctora. Gracias. gracias. Mande. En el caso de la enfermedad pulmonar intersticial difusa, ¿me centro en alguna patología? Porque he visto que son varias.
Son varias. ¿Ves que habíamos comentado que, como que términos generales, cómo es el abordaje, o sea, definición, fisiopatogenia, etcétera, y el cuadrito de la clasificación? Sí, de hecho es justamente lo que ya tengo hecho, la Ajá. definición, la clasificación, sintomatología, cuadro clínico y tal, pero ¿le gustaría que abordáramos algunas en específico? Digo, además de la que va a ser fibrosis pulmonar, y las demás de neumococinosis, por hipersensibilidad. Si quieres, te paso, tengo por ahí escaneado un libro específicamente de intersticiales y de ahí tomamos nada más, yo creo que una o dos que son así como muy frecuentes, relativamente obviamente porque son enfermedades raras, y ya ahí, de ahí te basas, está sencillo. Ah, ok, excelente, doctora, le agradezco mucho. Bueno, te lo mando entonces con tu compañero Antonio, ahí lo comparten. Muchas gracias, doctora. Sale, pues nos vemos entonces el viernes. Doctora, una pregunta. Dime. Para la neumoconiosis, ¿me puedo basar solamente en la guía de práctica clínica también de Sí, CIRISA? sí. Ah, ok. Sí, Sí, de gracias. hecho también en en el libro también viene algo, un apartado que te puede ayudar. Ok. Sí, gracias. Bueno, ahorita se los mando entonces. Gracias. Vale, nos vemos. Adiós, doctora, bonito día. Igualmente.